¿Cómo le va? Muchísimas gracias por estar con nosotros en una emisión que será extraordinaria de su programa Latente, investigando la biodiversidad. Hoy, como siempre, estamos aquí en la señal de 35.1 de Televisión Digital Terrestre, TV UJAT, además en el 35 de su sistema de cable local, gracias a las personas que también se enlazan con nosotros a través del Facebook Live, en Facebook Live UJAT. Hoy es un tema de esos sabrosos. Quienes no conocemos de la ciencia, lo único que conocemos de esto es cuando llega a nuestro plato, cuando llega a nuestra casa, el producto terminado de la ciencia y del reto que es hacer acuicultura. Entre ciencia, innovación, el compromiso social que se tiene, el reto de hacer acuicultura revela el papel de la investigación universitaria en la construcción de un futuro donde la producción de peces y la conservación de los ecosistemas acuáticos van de la mano. En este documental, que hoy es la pieza principal de Latente, nos lleva de la mano hacia el interior del laboratorio de acuicultura tropical de nuestra casa, la División Académica de Ciencias Biológicas. Ahí conoceremos el trabajo cotidiano necesario para el estudio, la reproducción y el manejo de especies nativas, dulceacuícolas y marinas de gran importancia para Tabasco y sobre todo para la ciudadanía. Hoy les saludo con gusto y como siempre con mi compañero, el maestro Nil Morales. ¿Cómo estás, Nil? Bien. Un gusto estar en un nuevo episodio de este programa. Ahora en estos ambientes más acuáticos y sobre todo igual de mi casa, la Dagbiol. Ay. Es egresado de licenciatura, egresado de la maestría, ¿ya listo con el doctorado también? Eso estamos pensando por ahí. Sí. Ok, es todo un estuche de ciencia y de progreso, el maestro Nil Morales. Me permito darle la bienvenida y comenzamos por la derecha con la doctora, quien además de ser adscrita a la División Académica de Ciencias Biológicas, es corresponsable de nuestro laboratorio de acuicultura tropical, la doctora María de Jesús Contreras García. Doctora, bienvenida. Muchas gracias por la invitación y es pues un gusto estar aquí con ustedes. Gracias por la atención, por la acogida que le dieron al equipo para llevar a cabo el documental. Muchísimas gracias por ese trabajo. Muchas gracias. Y es sabido que funge como nuestro señor secretario de Investigación, Posgrado y Vinculación, pero hoy, además de esa investidura, le hemos invitado al doctor Wilfrido Miguel Contreras Sánchez como fundador de este proyecto o parte de la fundación de este proyecto, que es el Laboratorio de Acuicultura Tropical en la UJAT. Doctor, ¿cómo estás, Miguel? Muy bien, un gusto estar con ustedes y muchas gracias por la invitación. Bienvenido, muchas gracias. Habremos de comenzar, Nil, si me permites, ¿dónde es la génesis de este laboratorio, doctor? Pues el Laboratorio de Acuicultura Tropical, me atrevería yo a decir que es uno de los laboratorios más antiguos de la universidad, junto con algunos laboratorios que existían aquí en el campus central de la DAIA. Pero dentro de los pocos laboratorios que tenía la Escuela de Biología, que casualmente estaba aquí en estas instalaciones donde ahora se encuentra el SECOM, aquí estaba la Escuela de Biología y enfrente, donde ahora está el SEDA, estaban los primeros laboratorios que tuvo la División Académica de Ciencias Biológicas, que en ese momento solo era Escuela de Biología. Estamos hablando de 40 años de historia. 40 años de historia, doctora, que nos deben llevar a cuando hubo un proyecto, ahorita vamos a ver lo de los nombres y las personas y qué fue lo que se hizo. El siglo XXI nos está dando muchos retos y muchas oportunidades. Después de estos 40 años en esta realidad, ¿qué tenemos hoy en día con la acuicultura y muy en específico en la División Académica de Ciencias Biológicas? En la división tenemos grandes avances que, como bien lo indica el doctor Contreras, pues ellos fueron los fundadores del laboratorio y que empezaron a trabajar con peje lagarto y diferentes especies nativas de cíclidos como tenguayaca, castarrica, paleta. Y actualmente también tenemos un laboratorio que es una extensión del Laboratorio de Acuicultura Tropical en la costa, que es la Estación de Acuicultura Marina, y que es donde se están llevando a cabo estudios ahora de la parte larval de diferentes especies marinas como robalos y pargos. Este trabajo, y que nos quede claro a todos, es un trabajo que sí es universitario
y lo hacen los estudiantes. ¿Es así, doctora? Así es. Bajo el cobijo de todos los profesores, diferentes estudiantes, tanto tesistas de licenciatura, maestría o de doctorado, así como prestadores de servicio social y prácticas profesionales, son los encargados de la producción de los peces que se realiza ahí en la División Académica de Ciencias Biológicas. Neil, ya estuviste tú en las instalaciones, obviamente tú vives ahí, eres hijo de esa división académica. Para comenzar a concretar no la visita, no la entrevista, sino el trabajo, la toma, los muchachos, los profesores que los van cobijando, que bien dice la doctora, ¿qué encuentras en esa construcción de ese, podemos llamarlo, ese microcosmos de la división y del laboratorio? No, si hacemos una similitud, ya que lo mencionas ahí, aunque yo viví mi vida universitaria ahí, claro, debo decir que no tuve tanto contacto, y no lo quiero decir como que esté apartado, sino que forma su propio ecosistema, vamos a decirlo así de una manera muy sencilla, porque hay toda una serie de instalaciones que pues funcionan por sí mismos. Entonces, como yo estaba relativamente alejado de eso, porque yo era de botánica, aquí el primer paso para documentarme, para ponerme a hacer este documental, fue precisamente el ir conociendo quiénes son los responsables, qué proyectos hay. Por supuesto, aquí es muy importante que al desarrollar este tipo de proyectos se vaya de la mano pues, de las personas que están ahí encargadas. Y sobre todo también una documentación, hay muchísima información, tanto aquí de la UJAD, del área de comunicación, como en los propios artículos, en el cual ya van dando un poco a poco como de esa historia, pero por supuesto hay que ir a la fuente, hay que ir a los encargados, ¿no? Entonces, el conocer las instalaciones para mí fue algo novedoso, porque yo venía de la selva, ahora estos sistemas más ex situ, donde podemos ver estos organismos ahí en las tinas, y es algo que precisamente se ve a través del documental, que hay algo más allá, no es solo, lo mencionaba la doctora Mari, no es solo estar ahí ensuciando y lavando tinas, no, hay toda una filosofía, incluso me atrevería a decir. Entonces, para hacer este tipo de material, tenemos que entrar en contacto con esa parte sensible. Al final, como mencionas, los humanos son los que realizan todas estas tareas, y hay que ver sensibilizarnos con esa parte humana. Y esa parte que estaba compartiendo el maestro Neil Morales nos debe llevar a que la comunidad universitaria, hoy estamos en este proceso de ingreso, estamos en el segundo día del curso de inducción en nuestra División Académica de Ciencias Biológicas y en toda la universidad. El que conozca el estudiante desde cero a lo que se va a enfrentar, a lo que se puede involucrar, es algo sumamente importante. ¿Y a dónde voy con esto? El que si no seguimos con la acuicultura, cada vez nos va a costar más trabajo tener especies nativas, ¿se les llaman? Nativas. Especies nativas, y pues que nos dé los recursos para alimentar a la población, que llama mucho la atención. No consumimos el suficiente pescado, doctor. Es correcto, el pueblo mexicano en general tiene una tasa de consumo muy por debajo de lo que consumen, por ejemplo, los asiáticos, pero además, dentro de lo que vendría siendo la comunidad tabasqueña, donde hay un arraigo de consumo de pescados y mariscos, aún así no alcanzamos a tener una tasa suficiente de consumo de organismos, digamos, acuáticos, entre los peces y los mariscos, ¿no? Hay un tema importante, y qué bueno que lo mencionas, porque a pesar de que Tabasco tiene una gran cantidad de cuerpos de agua y una gran cantidad de ecosistemas en los cuales nosotros constantemente convivimos con ellos, desconocemos mucho la biodiversidad de estos ecosistemas, entre ellos los peces. Ahorita, por ejemplo, una estudiante de doctorado, la maestra Kenia La Parra, está describiendo lo que es el ciclo reproductivo de la anguila. La anguila de agua dulce es un pez que parece una culebra, pero es un pez que habita los pantanos de Tabasco, y de su biología se conoce muy poco realmente. Y lo mismo ha pasado con otras especies. Si regresamos al tema de cómo empieza el laboratorio, en un inicio, como mencionaba la doctora Contreras,
el laboratorio empieza a trabajar con especies nativas, predominantemente peje lagarto y algunas mojarras nativas. Y la razón por la cual empezamos a trabajar peje lagarto es porque yo traía una preocupación desde que egresé de la universidad, que era que las poblaciones de peje lagarto las estábamos sobreexplotando. Al grado en que para mí ya era una sobrepesca peligrosa como para llegar a desaparecer la especie de muchos ecosistemas. ¿Estuvo en riesgo de extinción el peje lagarto? Nunca ¿O no necesariamente nunca se se documentó? catalogó como especie en riesgo o en peligro, que son diferentes categorías, pero sí algo que nosotros como investigadores veíamos en esa época, y ahí comento la participación del maestro Gabriel Márquez Couturier, del maestro Salomón Páramo Delgadillo, que son de los iniciadores de ese laboratorio junto con un servidor, porque encontrábamos que cada vez había menos peje lagarto en las cercanías de la ciudad de Villahermosa. Y Gabriel hace un análisis de las estadísticas que había, y lo que encuentra él es que la mayoría de la producción para abastecer el mercado de Villahermosa venía de comunidades lejanas a Villahermosa, ya no había en los cuerpos de agua cercanos. Okay. Entonces era una irradiación hacia afuera de Villahermosa, donde cada vez había menos en los cuerpos de agua cercanos. Yo no puedo vender el dato, pero a lo mejor tú sí me lo compras. El de la mancha urbana estaba alejando a esta especie. De especies de peje lagarto, de las mojarras, del trabajo que se está haciendo hoy en día y de la proyección que se tiene para con la acuicultura desde Ciencias Biológicas, desde la UJAT, le tendremos más después de la pausa. Quédese con nosotros, esto es Latente, investigando la biodiversidad. Estamos de regreso con ustedes, Latente, investigando la biodiversidad. Una biodiversidad que Tabasco tiene per se. Somos más agua que tierra, lo tenemos desde la poesía hasta la realidad en las ciencias biológicas. Doctora Contreras García, ¿qué es lo que necesitamos como sociedad para que la nueva generación voltee a ver al sector primario como la oportunidad, no solo de una licenciatura, no solo de una forma de vida, sino de preservar y potencializar nuestro medio ambiente, porque sí que le estamos dando en la torre? Pues considero que conocer los recursos naturales con que contamos, ¿no? Entonces muchas veces sabemos que hay peces, pero no sabemos cuáles son con los que contamos, ¿no? Entonces, yo creo que partiendo desde ahí, desde conocer nuestra biodiversidad para apropiárnosla y por ende conservarla. Voy en la secundaria. Ajá. Soy estudiante de secundaria, tengo, no sé, entre 14 y 16 años. Soy una chica que vive cerca de las comunidades, me voy a equivocar, en Centla, en Paraíso, en Cárdenas, lugares que per se son de agua. Así es. Pero también soy un chico de 16, 17 años que está en la sierra de Tacotalpa, que ha visto a sus padrinos o a sus tíos tener unas tinas en donde están haciendo un reciclado del agua para no desperdiciar. Y entonces yo les pregunto, ¿cómo desperdiciar? ¿No que somos pura agua? Nuestras especies las podemos nosotros proteger desde la costa hasta la montaña, doctora. Claro que sí, porque incluso el laboratorio ha tenido proyectos de producción, por ejemplo, integrar la acuicultura con las plantas para producir por un lado plantas y por otro lado organismos como peces, ¿no? Entonces, esos son sistemas integrales en donde tenemos la tina donde están los peces, que sabemos que desechan compuestos, finalmente heces y demás, que no son benéficos para el organismo, pero que esa agua, si nosotros la mantenemos en un sistema de recirculación, la podemos enviar hacia las plantas, chile o acelgas o otro tipo de plantas, que puedan rescatar esos nutrientes que a los peces ya no les funcionan o ya no les sirven, pero que sí son nutrientes que las plantas pueden obtener
para producir y crecer. Entonces, de esa manera tenemos dos productos finales, peces y plantas. Y plantas. A ver, en esta parte, y habrán de dispensar que esté yo focalizado sí, acá, no, porque adelante. los estudiantes de la secundaria, y me voy a ir un poquito más abajo, de primaria, secundaria, muy seguramente están viendo las nuevas tecnologías, las pantallas, están viendo la tecnología, la computación, no sé, cosas que son de hoy. Pero si no tenemos peces, doctora, No hay alimentos. y si no hay alimentos, y si no potencializamos nuestro entorno, nuestra biodiversidad, estos chicos están en esa oportunidad. Así es, entonces desde ahorita, desde que están en el curso de inducción, por ejemplo, se va a incluir la parte de bienestar animal, en donde se les va a dar también un acercamiento a que nosotros como sociedad o como estudiantes también tenemos que hacernos responsables de cuidar no solamente el ambiente por sí solo, sino todos los recursos naturales. Esto incluye plantas, incluye peces, y que desde allí el estudiante se pueda focalizar en los recursos que tenemos y cuidarlos para que a través, por ejemplo, de la acuicultura se produzcan una mojarra que podamos tener ya en nuestra mesa. Y por supuesto la conservación. Otra parte que hace el laboratorio es no solamente producir peces para entregarlo a un productor, sino también liberar esos peces a los medios donde comentaba el doctor anteriormente, las poblaciones han ido reduciendo precisamente por la explotación que se les da. Entonces, a través de la acuicultura, nosotros no solamente podemos conservar in situ en el medio natural, sino también producir un alimento que pueda entregarse un alevín, un peje lagarto, lo que sea, a un productor que le va a dar el producto terminal hacia lo que, para ya llevarlo a la mesa, ¿no?, de la sociedad. Y todo esto lo tenemos que ver también con la parte de jalar a las generaciones y que tengan en cuenta que estos estudios a nivel universitario están puestos para que ustedes tengan una carrera universitaria y además un impacto positivo a su medio ambiente en sus comunidades, maestro. Sí, es importante que nos formemos. Un error que yo cometí es que yo me enfrasqué en solo un tema de lo vasto que es la biología. Entonces considero precisamente muy valioso que nos acerquemos a estos proyectos para poder ir conociendo, como mencionan, de las especies nativas y por supuesto de otras cosas, ¿no? Y quiero resaltar, perdón que cambie tanto de tema, Por porque favor. considero que es algo muy importante para esta parte audiovisual, que estos sitios donde se realizan acuicultura son una oportunidad muy grande para también registrar en fotografía y video, porque si llevamos una cámara al río que es con agua turbia, es complicado, primera, la probabilidad de encontrar un pez, ¿no?, dentro del vasto caudal y cauce del río, ¿no? Entonces, en estos lugares donde se conserva ex situ a estas especies, se pueden llegar a generar información muy, muy valiosa, que es uno de los retos precisamente que tuve. Si no hubiéramos tenido ellos, estas ahí a disposición, y les agradezco, no hubiéramos podido generar estas valiosas imágenes que van a ver en el documental, que por supuesto es un trabajo en equipo el poder haber logrado realizar esto, ¿no? Y nada más como tip, les Ya decía recomiendo- yo, ¿por qué teníamos esta burbujita aquí? les ¿Qué quiero es? decir, porque al inicio llegué a grabar el documental y pues en mi gran error pensé en toda la historia, pero no pensé que el animal está bajo el agua y no puedo meter mi cámara. No voy a echar a perder. Entonces, recomiendo que consigan, hay cámaras de estas compactas, son a prueba de agua, si no hay unos, case, perdón en la Una palabra. cápsula. Un protector para el agua, y esto es muy, muy valioso. Si las personas del audiovisual que nos estén viendo, traten, la verdad es que tener esto en sus mochilas nos salva de muchas de estas situaciones donde necesitamos documentar algo debajo del agua. ¿sí? Y yo me quedo con esa palabra, documentar, porque el trabajo que hace la doctora Contreras, el doctor Wilfrido Miguel Contreras, los Contreras hacen el trabajo con todo el equipo en Cascada, es lo mínimo, tenemos la oportunidad de documentar que existe y que podemos tener ese legado para conservarlo. Debe existir esto. Ya vemos algunos que no sabíamos de la existencia de la anguila de agua dulce, doctor, por Así ejemplo. es. Entonces, que lo esté documentando la doctorante es algo extraordinario. ¿Me permites cambiar un poquito de tema? Me quedan un par de minutos antes de que Neil nos haga el favor de mandar al documental.
la relación que con esta oportunidad de acuicultura tiene la UJAT y la iniciativa privada tiene un punto especial y específico hoy en día? Es correcto, de hecho, una de las vertientes más importantes de la acuicultura es la comercialización de peces. En el caso de Tabasco, el más importante hoy por hoy es la tilapia, aunque también el cultivo de ostión en Tabasco es acuícola, se utilizan ecosistemas abiertos, entonces se hace prácticas acuícolas, acuiculturales, pero en ecosistemas abiertos, mientras que la tilapia en su gran mayoría se hace en estanques, en jaulas, en tanques de fibra de vidrio o de plástico, más controlados. Pero el mercado que hay es gigantesco. Para darte una idea, la acuacultura a nivel mundial está creciendo a un paso vertiginoso, al grado en que ha rebasado cualquier otro tipo de producción de alimentos de origen animal en el planeta. Acaba de rebasar hace unos años la producción de la pesquería. Se produce más por acuicultura que por pesquería lo que hay en general en el mercado mundial de peces, de mariscos y de algas, que es otro de los productos que se generan en la acuicultura. Entonces, eso te da una idea de la velocidad con la que está creciendo. Pero es importante además, sobre todo regresando al tema de los muchachos, que ellos vean que es una oportunidad de negocios para que más adelante, cuando ellos egresen, puedan aplicarlo en un negocio familiar, personal, una empresa que se dedique a la producción de peces. Más allá de que nuestro laboratorio está orientado a la producción de peces nativos, tanto de agua dulce como marinos, también apoyamos en la parte acuícola a productores de tilapia, tanto en capacitación de las técnicas básicas como en técnicas sofisticadas como la reversión sexual y el manejo de probióticos en la engorda de los peces. Y la cantidad de peces que tiene el mercado no se compara con el potencial que tenemos para producir. Usted lo verá en el documental, en el momento en donde la doctora Contreras nos habla de millones de huevecillos que se ponen, que se protegen, que se busca, y esa parte de la rafia también me llamó mucho la atención. Maestro, tenemos que mandar a la pausa y al documental, o sea, te toca esa parte, por favor. Sí, aquí la verdad es que la charla es muy amena, lamentamos que no tenemos más tiempo pero eso es lo importante aquí, que se queden para ver este documental donde vamos aquí a las entrañas, casi ahí a espiar las tuberías donde pasa todos estos litros de agua, para conocer todo el trabajo que se realiza en Dagviol, en el Laboratorio de Acuicultura Tropical, por supuesto de los responsables aquí de este equipo de trabajo y todos los elementos humanos que lo componen. Entonces, si queremos conocer cuál es el reto de hacer acuicultura, vamos con este documental. Acompáñenos. La acuacultura no es nada más producir alimentos para el consumo humano. La acuacultura tiene muchas vertientes. La siembra de juveniles para recuperar poblaciones que han sido sobreexplotadas es fundamental. Y aquí la derrama es enorme porque son muchas las familias de pescadores que se benefician de esos organismos que la Universidad Juárez libera en las lagunas y ríos del estado de Tabasco. Básicamente aquí en el Laboratorio de Acuicultura Tropical, o LAT, por sus siglas, hacemos todo lo que está relacionado a la reproducción y producción de peces dulceacuícolas, que además tiene como una extensión en la costa, el CENTLA, que es la Estación de Acuicultura Marina. Las especies nativas que trabajamos son las mojarras como paletas, tenguayacas, castarrica, peje lagarto, por supuesto. Y aquí las actividades implican mantener las condiciones ambientales
de todo ese ambiente simulado bajo condiciones controladas, digamos, aquí en las instalaciones. Por un lado es mantener sistemas de cultivo, de reproducción y de la arboricultura de cada una de estas especies. Entonces tenemos por un lado el área de reproducción de especies nativas, donde diariamente se tienen que planear actividades de mantener la calidad del agua. No es nada más limpiar tinas o sifonear desechos de los sistemas de cultivo, es mantener la calidad del agua para que esos animales estén en un ambiente favorable y bajo condiciones ideales u óptimas para su desempeño y desarrollo, ¿no? En el caso de la reproducción, pues lo que tenemos que hacer es, en la mayoría de los casos tenemos sistemas de recirculación que permiten el ahorro del agua, permiten mantener las condiciones físico-químicas de temperatura, pH, oxígeno y compuestos nitrogenados, digamos, de una manera estable para que estos organismos pues puedan desempeñar la función que en este caso es la reproducción y por lo tanto dejar descendencia. Y hay que sacar todavía los reproductores. Por allá para no levantar tanto el video. Dijiste que probablemente no salga mejor. Sí, dijo ya no sé. Pero es que tú no te preguntas nada, no la que Yo creo que vale la pena platicar un poco de la historia de lo que es el Laboratorio de Acuicultura Tropical. El Laboratorio de Acuacultura se remonta a los trabajos del maestro Salomón Páramo Delgadillo. Estamos hablando de 1980-85. La primera colección ictiológica del estado de Tabasco, él analiza sobre todo los peces del río Sales, ahí en la ranchería El Espino. Y cuando yo me incorporo en 1986, empiezo a trabajar con el maestro Salomón Páramo Delgadillo y también al mismo tiempo inicia el maestro Arturo Mendoza Quintero Mármol. Ahí podemos decir que son los principios del Laboratorio de Acuacultura, sobre todo con ellos dos y un servidor, y con una intención principal que era trabajar con especies nativas. Yo traía ya un proyecto que me parecía primordial para mi desarrollo profesional, que era el recuperar poblaciones de peje lagartos, porque sentía que había una pesca irracional, una sobreexplotación del recurso, y ya empezaba a haber escasez de peje lagartos, sobre todo en los municipios cercanos a la cabecera municipal de Centro, aquí en Villahermosa, y traía yo esa preocupación de trabajar con peje lagarto. Entonces Arturo, por otro lado, junto con Salomón, trabajaban con mojarras nativas y había interés en desarrollar dietas que pudieran ser elaboradas por productores locales para ver si se podían cultivar sobre todo las mojarras en condiciones, digamos, un poco rústicas.
En esa época yo empiezo a hacer los primeros desoves de peje lagarto con Gabriel Márquez Couturier. Él se incorpora al proyecto conmigo porque yo ya lo traía como desde mi proyecto de titulación de licenciatura. Hice la parte del ciclo biológico del peje lagarto y empezamos a hacer los primeros estanques de reproducción de peje lagarto en la ranchería El Espino. Después, cuando la división académica se mueve a ciencias agropecuarias, hacemos los primeros estanques para desove en cautiverio. Y la verdad es que ha sido muy interesante porque se suman trabajos de estudiantes tanto del maestro Salomón Páramo como de Gabriel Márquez. Arturo desafortunadamente cambia de institución, pero seguimos sobre todo una línea de garantizar la reproducción en cautiverio de peje lagarto. Y después, con más estudiantes, se incorporan ya los primeros estudios de alimentación temprana, los primeros estudios de producción de alimento vivo para el alimento de las crías de peje lagarto durante los primeros meses de vida, y el cultivo en sí ya de engorda de peje lagarto. Estamos hablando de los años 90 y principios de 2000. Toda esa primera década de los años 2000 seguimos trabajando con ese interés en particular, al grado en que la universidad fue un centro de capacitación para una gran cantidad de productores. Hay ya varias granjas de reproducción y engorda de peje lagarto tanto en el estado como también se logró llevar a Chiapas, se llevó a Campeche, al sur de Veracruz. Entonces, después de eso, nos sentimos bastante satisfechos porque logramos ese objetivo de que una especie prioritaria, como es el peje lagarto, simbólica culturalmente, nuestra cocina, el peje lagarto ocupa un lugar preponderante. Y bueno, el saber de que ya se podía aprovechar en acuacultura una especie nativa con las características del peje lagarto fue un gran logro de este laboratorio. Yo empecé a trabajar en la universidad en 1986 y a raíz de eso no soltamos el peje lagarto hasta que terminamos el ciclo completo en cautiverio. Sacamos el paquete tecnológico para la reproducción, sacamos el paquete tecnológico para el crecimiento de juveniles y la engorda, y creemos que ya hay todas las condiciones para que sea un cultivo estable en la entidad, al grado en que hay varias granjas haciendo. Pues más allá del peje lagarto se mantuvo la línea de trabajo con especies nativas y empezamos a trabajar con la mojarra tenguayaca, que también es una especie muy preciada por su sabor y tiene un valor alto en el mercado, la mojarra castarrica, que también es muy preciada, las mojarras paleta, que son varias especies que aquí en Tabasco así les llamamos, y nos metimos de lleno con todas estas mojarras. Nosotros por muchos años nos negamos a trabajar con tilapia y yo actualmente te digo fue un error. ¿Por qué fue un error? Porque la tilapia se sembró en todo el país, en todos los cuerpos de agua habidos y por haber, en lo que era antes la Secretaría de Pesca. Había una Secretaría Federal que regulaba la acuacultura y la pesca, y ellos decidieron introducir tilapia en todo el país. Y estamos hablando de 1960 o un poquito más atrás, cuando se traen las primeras líneas de tilapia al país y se genera una piscifactoría a nivel nacional muy grande, que era de donde se repartían los alevines. Es muy satanizada la especie porque no es nativa. La misma instancia que regula la acuacultura ahora, que es el INAPESCA y la CONAPESCA, mencionan que bueno, ya es una especie que se encuentra en todos los ecosistemas de nuestro país o en la gran mayoría, y que por lo tanto es naturalizada, ¿no? Ya la incorporamos. Yo creo que es importante que la universidad siga haciendo estudios con tilapia, que sigamos apoyando a los productores. Convive con castarrica, con tenguayacas, sirve de alimento de robalo, sirve de alimento de tenguayacas. Entonces ya es parte del ecosistema. Sin embargo, pues sí, hay gente que considera que por no ser una especie nativa no lo deberíamos de hacer. Por no hacerlo no vamos a erradicar la tilapia ya de los ecosistemas de Tabasco. También empezamos a trabajar con robalos
hace aproximadamente 25 años. O sea, ya el trabajo con robalos ya tiene sus años y empezamos a incursionar en proyectos de especies marinas. Estamos en el laboratorio de producción de cría de peces marinos, en especial en la estación de acuicultura marina, en donde nos dedicamos especialmente a atender dos especies de peces marinos, es el robalo blanco y los pargos. Tienen cuidados especiales. De hecho, los peces marinos en general son en sí un poquito diferentes que los de agua dulce. Nos ocupamos de alimentarlos, de hacerles recambio, y de mantenerlos en condiciones óptimas. Se lleva a cabo la reproducción en estos meses, precisamente junio hasta noviembre. Estamos las 24 horas del día, todos los días del año. Los compañeros son de aquí de la zona, fueron pescadores prácticamente toda su vida y están con nosotros. Nos apoyamos mutuamente. De hecho, cuando nosotros llegamos por primera vez, fueron los que nos dieron lo que era el acercamiento de estas especies, y pues bueno, les repito, aprovechamos esa gran experiencia que ellos tuvieron como pescadores, ahora ya cuidando las crías que a final de cuentas se liberan ya sea en el mar o en el río González. Tenemos los robalos, tenemos 3 especies con las que trabajamos: el robalo blanco, el poelli y el chucumite. En ese caso, pues es un ambiente totalmente diferente, ¿no? Es agua netamente marina, en donde los peces se mantienen allí a lo largo del año, también manteniendo la calidad del agua. Y hacia la temporada que ya hemos visto que nos rinden buenos resultados para la reproducción, que viene siendo entre julio, octubre, es donde hacemos ya los trabajos de inducción a los desoves o a la reproducción. Esto implica que durante gran parte del año los peces se tienen que mantener bajo condiciones estables en la calidad del agua, pero también dar alimentación para pues propiciar que vayan madurando su gónada y que al final nosotros podamos tener desoves exitosos. Esto también implica que nosotros elaboramos nuestros propios implantes que contienen una hormona que se aplica directamente en el músculo del animal o en alguna parte, alguna cavidad como alguna aleta de los peces, para que el pez vaya madurando por sí solo y finalmente se propicie lo que es el desove, obviamente acompañado de una hembra de muchos machos que puedan fertilizar la gran cantidad de huevos que estos proporcionan. Porque, por ejemplo, hemos estimado que por cada kilogramo de animal vienen dando aproximadamente hasta 1 millón de huevos. Entonces, no todos sobreviven, obviamente. Los peces marinos tienen sus propios retos en comparación a los de agua dulce. Básicamente, el cuello de botella que se tiene es la fase larval. Entonces, por ejemplo, los robalos son organismos muy pequeñitos cuando nacen, no se compara el tamaño con un dulce acuícola. Estamos hablando de alrededor de entre unos 1.2 y 2 milímetros. Entonces, son muy pequeños, son de color transparente, dependen de las condiciones del oleaje en el medio silvestre. Nosotros ya lo hemos logrado a nivel de cautiverio, pero se necesita muchísimo tiempo, prácticamente es estar de sol a sol para poder llevar a buen término esta fase. Además de la alimentación que ahí sí o sí tiene que proporcionárseles un alimento vivo producido en laboratorio muy pequeñito. Si estamos hablando que la larva viene siendo entre 1,2 y 2 milímetros, pues el alimento es mucho más pequeñito y las cantidades que se tienen que producir no se comparan con lo que se produce para un pez de agua dulce. Entonces, esa parte es donde falta afinar muchos detalles, pero el tiempo y el dinero son 2 elementos clave de los cuales muchas veces no se dispone. Podemos tener los conocimientos, pero si no hay financiamiento, pues esto no se lleva a buen término. Porque se consume mucho alimento balanceado, por ejemplo, en donde si no hay un aporte que te permita pues la inyección de ese dinero para comprarlos, pues es un principal elemento, ¿no? De una barrera, exacto. En el caso de los de agua dulce, las especies nativas específicamente, no necesitamos colocarles un implante o una hormona líquida dentro del cuerpo. Simplemente y basta con acondicionar los sistemas, que en este caso es propiciar como que nidos dentro de los espacios que nosotros tenemos,
simulamos incluso pasto con rafia, con algún material que ellos puedan fijar sus huevos, dado que las especies nativas normalmente eligen un sustrato donde van a depositar sus huevos. La hembra va depositando los huevos, los machos lo van fertilizando y tienen además cuidado parental. Eso significa que van a estar cuidando toda su progenie durante el tiempo de la larvicultura para evitar que algún otro organismo pueda comer a su descendencia, ¿no? Cuando nosotros trabajamos con ellos es importante evitar el estrés, es importante no acercarnos a donde están los nidos porque ellos ante la amenaza que sienten o el peligro van a comerse todos los huevos y entonces nosotros como en nuestro quehacer diario ya eso no nos está funcionando porque lo que nosotros necesitamos son que las crías lleguen a buen término para pasar al siguiente proceso que es el de la larvicultura, donde los animalitos o los pequeños bebés, digamos, se retiran del área de reproducción, se llevan al área de la larvicultura, en donde se les va a dar alimentación. Muchas veces tenemos que producir el alimento. También, o sea, se producen microorganismos pequeños como rotíferos o algunos cladóceros como pulgas de agua, que son la base de la alimentación de estos organismos durante sus primeros días. Obviamente después de consumir su saco vitelino, que es del cual se alimentan los primeros días después de haber eclosionado o salido del huevo, ¿no? Y también lo complementamos con alimento balanceado, que también hemos visto que básicamente desde que consumen el saco vitelino pueden ellos alimentarse directamente de un alimento balanceado. La fase larval es la más complicada, tanto en peces dulceacuícolas como marinos, mucho más la marina, ¿no? Pero en peces dulceacuícolas esa fase es de mucho cuidado, es de propiciar el alimento muchas veces durante el día, porque como bien lo comentas, nuestro laboratorio tiene dos fundamentales objetivos. Por un lado es liberar estos organismos a los medios o a los ecosistemas naturales o cuerpos de agua en donde sabemos que ya han disminuido las poblaciones de las diversas especies que tenemos. Y por el otro lado es también llevar a buen término un alevín que se le pueda ofertar a un productor que ya le va a dar el proceso final o terminal, que ya es la engorda para que el consumidor tenga en su plato o en su mesa un pescado ya pues de cierto tamaño que pueda consumir, ¿no? Pero fundamentalmente lo hacemos para esas dos vertientes, la repoblación, la recuperación de las poblaciones naturales, es decir, conservación, pero también para la producción de alimentos. ¿Qué onda, Moy? ¿No vas a ir a la siembra? ¿A dónde? ¿Aquí o del otro lado? O si quieren podemos, si quieren soltar una parte aquí y soltar otra parte allá, o cómo lo ven. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, le voy a decir, a mi petición mía, yo voy a llevar un poco de alevines, pero no lo voy a tirar aquí, porque el agua aquí no está alta. Lo voy a llevar pegada a la laguna. El impacto principal ha sido la repoblación de estas especies nativas en diferentes cuerpos de agua. Hemos logrado introducir juveniles en una buena cantidad de ecosistemas y actualmente hemos logrado una sinergia muy importante con una empresa petrolera. Ellos, la empresa Geolis, financia la producción de cierta cantidad de juveniles que son liberados en diferentes cuerpos de agua de la entidad.
trabajamos con todas estas mojarras que te digo, trabajamos con pejelagartos y en la costa trabajamos con robalos y pargos. A ellos les interesa mucho este esfuerzo de siembra continua de peces y es muy interesante porque a veces se nos olvida que la acuacultura es una herramienta importante no solo para producir alimentos, sino también para recuperar el sustento de muchas familias de pescadores. Si nosotros mantenemos una población sana con especies nativas y en el caso particular de algunas cooperativas que se dedican a la pesca de tilapia, también les estamos apoyando porque la acuacultura no es nada más producir alimentos para el consumo humano, la acuacultura tiene muchas vertientes. Para nosotros la siembra de juveniles para recuperar poblaciones que han sido sobreexplotadas es fundamental y aquí la derrama es enorme porque son muchas las familias de pescadores que se benefician de esos organismos que la Universidad Juárez libera en las lagunas y ríos del estado de Tabasco. No veamos a la acuicultura como aquello feo en donde tienes que limpiar tinas o cosas por el estilo. Si tú te sumerges al mundo de la acuicultura, entenderás que no nada más es eso, que implica pasar mucho tiempo en cada uno de los sistemas, porque tienes que controlar todos los factores ambientales para que ese animal tenga las condiciones ideales y además el bienestar para poder crecer, ¿no? No es sencillo. Cuando yo llegué aquí, pues sí me quedé así como que pensando realmente es lo que quiero, pero con el día a día que me fui empapando de todo lo que se hace acá, te vas enamorando por sí solo de todo. El solo hecho de ver cómo se lleva a cabo la reproducción de las diferentes especies que manejamos te va permitiendo enamorarte de esa parte, aunque veas la parte difícil que es de me tengo que meter a un estanque, tengo que pasar muchas horas, pero en las mismas actividades diarias en donde vas conociendo diferente a lo que viste en clase, es donde tú ya te vas enamorando en sí de la acuicultura. Y hay muchos ejemplos de casos de éxito de gente que fue egresada de aquí y que está en el sector empresarial, en donde tienen sus propias granjas productoras de las diferentes especies, pero que además lo complementan convirtiéndose en proveedores de insumos y de equipos acuícolas que pues también tienen cierto costo, ¿no? Que no son nada económicos en algunos casos, ¿no? Y yo creo que con la experiencia que se va formando el día a día es donde nosotros podemos entender de qué se trata esto. Pensar en que tu esfuerzo, tu trabajo, las instalaciones que hay, la cantidad de información que hemos generado de Pejelagarto, el grupo de Pejelagarto, la verdad, hizo un trabajo invaluable para el rescate de una especie que estaba muy seriamente presionada. Entonces, para mí eso es un orgullo. Y el que mi equipo de trabajo, la doctora María de Jesús Contreras, el doctor Ulises Hernández, el maestro Alejandro McDonald, el maestro Leonardo, el doctor Lenín Arias, sigan con esta vertiente de un trabajo para proteger a las especies nativas, mejorar el conocimiento que tenemos sobre ellas, pero sobre todo difundir a la sociedad lo que tenemos, que es un recurso invaluable de la sociedad tabasqueña. Los peces de Tabasco son una maravilla.
Amables amigos, muchísimas gracias por continuar y sobre todo agradecer el trabajo del maestro Nil Morales que acaba usted de ver en pantalla, agradecer el trabajo que hicieron todos los que colaboraron, sobre todo, doctora, a manera de cierre, ¿qué reiterar de lo que acabamos de ver? ¿Qué reiterar de lo que estamos haciendo con la acuicultura? Bueno, que es muy importante que, por ejemplo, los estudiantes que se quieran incluir en este ambiente de la acuicultura, lo primero que tienen que conocer es que hay muchas especies que primero se tiene que conocer la biología, saber sus hábitos alimenticios, reproductivos y demás, para poder replicar todo eso bajo condiciones controladas y en consecuencia lograr la producción de cualquier especie. Como por ejemplo tenemos que en el pasado no se sabía nada, por lo menos aquí no sabíamos nada de los robalos, que actualmente ya conocemos que consumen desde que son larvas, conocemos las tallas a las cuales eclosionan, es decir, las tallas a las cuales nacen y por supuesto también partiendo de eso conocer el tamaño de boca que tienen, al ser organismos muy pequeñitos de entre 1.2 a 1.5 o 2 milímetros de longitud total, entonces su boca es muy pequeña y por lo tanto conocer ese dato es fundamental para poder saber el tipo de alimento que nosotros vamos a tener que producir en las instalaciones para que puedan sobrevivir, ¿no? Partiendo de eso. Sí, llama mucho la atención que en el documental nos dice que tenemos hasta alimento vivo para estas especies, así es. que se produce también en la división y en el laboratorio de acuicultura. Mucho trabajo que hacer con acuicultura en la división académica. A los chicos y a las mamás y los papás de los chicos que están ahora mismo en secundaria y en preparatoria, visiten la división académica de ciencias biológicas, sí se puede, para que vean cómo desde ahorita pueden ir proyectando una empresa productora de robalo. Así es, de peje lagarto, de tenguayaca, de castarrica, de paleta. Ay. Y eso que comenta es muy importante, también hay visitas guiadas, entonces las escuelas pueden llegar a nuestro laboratorio, se les da una visita guiada donde se les presenta desde la reproducción de cada una de las especies que manejamos, como la parte larval, que es el paso final que nosotros hacemos antes de hacer las liberaciones a los ecosistemas o entregarlo a un productor. Para el alimento y la producción final, para que llegue bien sabrosa a su plato. Terminar este espacio nada más con dos detalles. Uno, gracias por el trabajo, maestro. Enhorabuena. No, muchísimas gracias, espero que les haya gustado y gracias aquí al equipo por permitir documentar esto. Muchas gracias y sobre todo la felicitación al maestro Nil, que uno de sus documentales de este programa estará participando y concursando allá en Inglaterra. Le vamos a dar datos de eso en la próxima emisión. Doctor Wilfrido Miguel Contreras Sánchez, muchas gracias por haber estado acá. Un gusto y sobre todo un gusto platicar de estos 40 años de historia. Yo creo que la universidad puede estar orgullosa de que los paquetes tecnológicos para la reproducción de peje lagarto, de las mojarras nativas como la tenguayaca, la castarrica y la paleta, y de los robalos del Golfo de México como son el robalo blanco, el robalo machino, el robalo negro, el chucumite y los pargos, se han desarrollado en nuestra universidad, en este laboratorio, con el trabajo de profesores que han estado manteniendo esa visión, pero sobre todo la participación de una gran cantidad de estudiantes que se han formado en la División Académica de Ciencias Biológicas y que se han interesado en contribuir al conocimiento de la biodiversidad acuática, de los peces del estado de Tabasco y sobre todo en lograr la recuperación de las poblaciones sobreexplotadas. Y eso es una tarea que la debemos hacer entre todos, maestro. Es correcto. La recuperación de nuestro medio ambiente, de nuestra biodiversidad, para que en mucho también nos toque en el plato. Y después de esto, unas buenas mojarras o un buen robalo será que lo vamos a tener. Mientras eso sucede, le agradecemos a usted el favor de su atención. Esto ha sido Latente, investigando la biodiversidad. Nos despedimos y le agradecemos en todo lo que vale. A nombre de mis compañeras y mis compañeros que han hecho posible este programa, le digo gracias, cuídese mucho y páselo bien.